¿Y si te dijera que existe un evangelio atribuido al propio apóstol Pedro, el discípulo más cercano a Jesús, que describe la crucifixión y la resurrección de una forma totalmente diferente a la que conocemos? Un texto que permaneció oculto durante siglos, rechazado por la Iglesia y considerado demasiado peligroso para ser leído por los fieles. Este es el Evangelio de Pedro, uno de los documentos más enigmáticos y polémicos del cristianismo primitivo. Hoy conocerás su historia, sus misterios y las razones que lo condenaron al olvido. Bienvenido a Misterios Ancestrales. En los primeros siglos del cristianismo, no existía una Biblia como la conocemos hoy. Solo había fragmentos de recuerdos, cartas de apóstoles y diferentes evangelios que circulaban entre comunidades repartidas por el Imperio Romano. Cada grupo preservaba su propia visión sobre Jesús. Algunos lo veían como un maestro sabio, otros como un profeta, y muchos como el Hijo de Dios encarnado. En este escenario diverso surgieron decenas de evangelios, cada uno ofreciendo una versión distinta de los acontecimientos. Entre ellos estaba el Evangelio de Pedro, atribuido al líder de los discípulos de Cristo, aquel que caminó a su lado. Pero, a diferencia de los 4 evangelios que conocemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, este texto fue condenado y silenciado. Durante siglos, se creyó que el Evangelio de Pedro había desaparecido para siempre. Los padres de la Iglesia lo mencionaban solo de forma negativa, llamándolo herético y peligroso, pero nadie parecía saber qué decía realmente. Fue solo en el año 1886, en el desierto egipcio de Ajmim, cuando el silencio se rompió. Arqueólogos descubrieron en una tumba monástica un rollo de pergamino antiguo. Entre fragmentos de otros textos, surgió un evangelio olvidado, escrito en griego, que contenía una narración diferente sobre los últimos momentos de Jesús. El mundo académico quedó conmocionado. Después de todo, aquello que había estado enterrado por más de 1000 años salía a la luz, revelando una versión de la pasión que pocos imaginaban que existía. El Evangelio de Pedro no narra la vida de Jesús de principio a fin. Se concentra solo en su pasión, crucifixión y resurrección. Pero la manera en que describe estos eventos es lo que lo hace tan polémico. Jesús aparece casi distante del dolor humano. A diferencia de los evangelios oficiales, aquí no grita de agonía, no muestra debilidad, sino que enfrenta la muerte como una figura casi intocable, sobrehumana. Y entonces llega la escena más impresionante. En el momento de la resurrección, 2 ángeles descienden del cielo. Son gigantescos, tan altos que sus cabezas alcanzan el firmamento. Ellos sacan a Jesús del sepulcro, y justo detrás aparece una cruz viva, que habla. Un detalle simbólico, extraño, perturbador, y que no aparece en ningún otro evangelio aceptado por la Iglesia. Esta visión surreal y misteriosa hizo que el texto fuera acusado de herejía. Hacia el siglo II, el obispo Serapión de Antioquía examinó el texto y lo rechazó. Según él, el evangelio traía ideas peligrosas, cercanas al docetismo, una doctrina que afirmaba que Jesús no había sufrido realmente, sino que solo parecía humano. Si esto fuera cierto, significaría que la crucifixión había sido solo una ilusión, y que el sacrificio de Cristo por la humanidad no habría ocurrido de verdad. Para los líderes de la Iglesia, esta idea destruía el corazón de la fe cristiana. Por eso, el Evangelio de Pedro fue considerado inaceptable. No solo contradecía a los evangelios canónicos, sino que también amenazaba la doctrina oficial sobre la humanidad y la divinidad de Jesús. La Iglesia tomó una decisión: este texto debía desaparecer, y así lo condenó al olvido. A pesar de la condena, el Evangelio de Pedro dejó huellas. Algunos escritores antiguos, como Orígenes y Eusebio, llegaron a mencionarlo, siempre de manera crítica. Otros grupos, especialmente gnósticos, parecen haberse inspirado en sus ideas, reforzando la visión de un Cristo más divino que humano. Durante más de 1000 años, su existencia quedó limitada a rumores y acusaciones. Pero su redescubrimiento en el siglo XIX reavivó intensos debates. Teólogos, historiadores y arqueólogos comenzaron a cuestionarse: ¿cuántos otros evangelios pudieron haber sido borrados? ¿Cuántas versiones de la fe cristiana fueron silenciadas para que solo una sobreviviera? Hoy, el Evangelio de Pedro se ha convertido en una clave para entender la pluralidad del cristianismo primitivo, un recordatorio de que la fe, en sus primeros pasos, fue mucho más diversa de lo que imaginamos. El Evangelio de Pedro sigue siendo un misterio. Para algunos, es solo un texto herético, fruto de interpretaciones distorsionadas. Para otros,
puede contener elementos de una tradición cristiana auténtica, que fue sofocada por el poder de la Iglesia oficial. Su visión cósmica de la resurrección, con ángeles gigantes y una cruz que habla, puede parecer extraña, pero también nos hace reflexionar. ¿Por qué este evangelio fue ocultado? ¿Realmente fue para proteger la fe, o para controlar qué versiones de la historia serían recordadas? La respuesta quizás nunca se conozca por completo. ¿Y tú, qué crees? Suscríbete a Misterios Ancestrales y continúa con nosotros en la búsqueda de los secretos ocultos de la fe y la historia.